Hey guerreros, ¿cómo están? Bienvenidos guerreros a este nuevo video. Guerreros, el día de hoy vamos a tocar un tema importante que es una guía de combate para principiantes. Cabe aclarar guerreros que esta guía es única y exclusivamente para aquellos que comienzan en el juego y están perdidos. Pero si tú quieres aprender un poco más del juego, también te recomiendo que lo veas porque vamos a tocar temas muy importantes. Así que la guía de combate para principiantes, y vamos a empezar con el tema de que hablar de que las batallas son la parte central de Hero Wars. Todos los modos de juego requieren que los jugadores participen en las luchas, obviamente de alguna manera. En esto vamos a aprender consejos valiosos de Galahad, de Aurora, sobre cómo ser bueno en las batallas. Todo esto lo vamos a ir tocando poco a poco, así que vamos a familiarizarnos con las habilidades de los héroes, los personajes, los titanes. Y si me da tiempo nos metemos en Hero Wars Era y hablamos también un poco sobre las mascotas. Así que cada héroe guerreros tiene 4 habilidades. Aquí 1, 2, 3 y 4. Cada uno tiene 4 habilidades totalmente únicas. Esto quiere decir que no son que hay otro héroe que tenga el velo de llamas. No, Astaroth es el único héroe que tiene esa habilidad. Entonces vamos a mirar un poco que la primera habilidad a veces se denomina como la habilidad definitiva. O sea, la habilidad del poder máximo, cuando uno hace un ataque, cuando hace uno, esa vendría siendo la habilidad definitiva. Obviamente voy a ir metiéndome poco aquí en el juego y vamos a ir mirando, ¿ok? Esta puedes activarla manualmente en algunos modos de juego. Ustedes saben que hay el modo automático y está también el modo manual. Entonces aquí lo podemos activar. Entonces, esta habilidad es súper importante, por eso es que si tú le subes a tus habilidades y mantienes fuerte a tus héroes, obviamente esta habilidad va a ser muy buena. Así que vamos a mirar el tema de la habilidad principal. Bueno, el del ataque vamos a ver si lo hacemos un poquito más rápido, no importa que perdamos. Solamente es para mostrarle la habilidad. Aquí tenemos aturdimiento, tenemos un tirador, necesitamos un tanque sí o sí. Aquí un tanque de Mushu y Storm. Y vamos con un apoyo, aunque ya tengo apoyo. Pero bueno, entonces aquí vamos a mirar la primera y la segunda habilidad. Vamos a quitarle este rápido. La primera habilidad es esta, la que tiró Orión. Entonces la segunda habilidad, la tercera y la cuarta son habilidades que siempre se activan automáticamente. Sí o sí, porque hay actividades que son habilidades pasivas, otras que son... o sea que es como esta, mira, aquí tenemos bonificación de ataque, bonificación de penetración, bonificación temporal. Todas estas bonificaciones guerreros son bonificaciones de segunda, tercera o cuarta habilidad. Entonces, aquí vamos muy bien. Ay, no me había fijado que teníamos un Rufus aquí, por eso es que está pasando bastante trabajo, porque no lo he podido matar porque tenía un mago y no puedo tener un mago contra Rufus. Pero bueno, esto era para mostrarle. Entonces tenemos el nivel máximo de las dos primeras habilidades, que es 130 o 120. En algunos juegos he notado que son 130 o 120. Aquí empate porque no alcanzamos a ganar. Entonces las habilidades aquí en Hero Wars Mobile es 120. En Hero Wars Era son 130. Entonces la habilidad tercera, esta, aquí pueden ver que es 100 y en PC es 110. Y la cuarta, aquí la tenemos en 80 y en PC es en 90. Así que esto cambia según la que estés utilizando. Entonces aquí vamos a ver, si nosotros pasamos el dedo, vamos a mirar aquí, podemos leer detenidamente sobre qué trata la habilidad. Así que aquí vamos a ver y tenemos que asegurarnos de tener activada la opción de información completa de las habilidades en la configuración. Esto es importante porque te permitirá ver las descripciones completas de las habilidades. Así que bueno, eso es un pequeño tic, ¿ok? Bueno, entonces vamos a mirar, bueno, si las quieren ver,
es por aquí, información de la habilidad, es esta. Y ustedes pueden ver toda la información de todos los héroes, específicamente de todos los héroes. Pero bueno, entonces, los titanes tienen una habilidad, porque aquí vamos a tratar, guerreros, de tocar todos los temas posibles. Vamos a tratar de tocar todos los temas. Va a ser un video súper completo. Así que los titanes tienen una habilidad que mientras que los super titanes tienen dos. Ahí vieron algo. Tenemos esta que es una habilidad y los super titanes tienen dos habilidades. Entonces, aquí vamos a ver algo súper importante, y es que puedes activar la primera habilidad de forma manual o automáticamente. Esto ustedes saben que es lo mismo que con los héroes. Nosotros podemos activar o darle en modo auto si llegado el caso lo tienen, y es muy importante. Vamos a darle luchar y vamos a ir. Entonces, la habilidad que dicen es la primera habilidad, es la que está aquí. Entonces tenemos habilidades como los super titanes que tienen habilidades de segundo plano. Ejemplo, esta es la primera habilidad. Y la segunda habilidad vamos a suponer que es la de Hyperion, que ustedes saben que él tiene una curación. Vamos a ver si luchamos con uno de agua por aquí. Y colocamos a Hyperion, perfecto. La primera habilidad de Hyperion es el hielo que va tirando hacia acá para matar a los enemigos. Pero no voy a lograr hacerlo porque los matamos muy rápido. Bueno, ahí está. No logramos. Ninguna de las dos la alcanzamos a hacer, pero bueno, la habilidad de él es tanto las rocas de hielo como la curación. Así que vamos a tener eso pendiente. No necesitan mejorar las habilidades de los titanes, ya que su eficiencia depende de la estadística de su titán. Así que vamos a ir mirando las habilidades y aquí podemos ver las descripciones de cada uno. Entonces aquí pueden ver las habilidades de cada uno y obviamente las evoluciones de los libros y todas estas. Las habilidades, guerreros, son estas que están aquí: la invocación abrasadora y la invocación de la luz. Como pudieron ver, tienen dos, y aquí tenemos que tiene una habilidad. Los super titanes tienen dos y esta tiene una habilidad. Ahí, como pudieron ver, les estoy confirmando que tienen una y las otras tienen dos habilidades. En ocasiones no nos dábamos cuenta que estos tienen una sola habilidad y los super titanes dos. Así que bueno, vamos a tocar también, guerreros. Ahora vamos con otro consejo importante, y es cuando nosotros tenemos las habilidades que las podemos usar o manual o auto. Depende para qué la vayamos a usar. ¿En qué? Vamos a irnos por aquí a la ciudad. Vamos a ver si logramos hacer una batalla. Es que necesito una batalla que sea tranquila, porque las batallas estas son súper complicadas. Vamos a irnos al final de todo, y vamos a ir con esta. Ok, si nosotros nos metemos y le damos aquí a empezar, vamos a escoger a Keira y vamos a meter a Faceless. Esta por aquí. ¿Por qué les digo que vamos a tocar un tema importante? Es que cuando nosotros utilizamos del formato manual, nosotros tenemos la oportunidad de ser inteligentes cómo vamos a utilizar las habilidades de nuestros héroes. Ejemplo, Jasmine va a atacar, tiene su habilidad cargada. Yo actualmente, si quiero, utilizo a Jasmine, pero la lógica sería: utiliza a Jasmine y obviamente aprovecha la habilidad de Faceless, porque va a copiar la habilidad de Jasmine y eso va a permitir que muera mucho más rápido. Entonces, de esta forma también podrás sincronizar las habilidades de varios personajes, activándola pues una tras otra. Las peleas de arena y gran arena siempre son automáticas, así que en esa parte, guerreros, no hay forma. Yo aquí lo voy a colocar en modo auto, tenemos la posibilidad, pero en las grandes arenas y en la arena no lo podemos hacer. Así que ahí va un consejito súper chévere. Pero bueno, yo me voy a salir de aquí, yo le voy a dar una retirada, no importa. Ahora, si nosotros tenemos un gremio, utiliza el chat del gremio y el servidor para comunicarse con otros seguidores. Esto sí es verdad que yo no lo hago, yo tengo el chat de gremio. Esto pues tú tienes conversaciones y normalmente se borran por cada cierto tiempo. Y el chat del servidor, aquí sí van escribiendo muchísimo más, pero es si tú estás reclutando personas o no lo estás haciendo. Pedir consejo a otros jugadores puede resultar una gran ayuda en tu viaje aquí en el juego, especialmente al principio. Por eso es que esta guía es para los principiantes.
principiantes. No dudes en hablar sobre los mejores equipos, compartir experiencia, lo queremos, siempre necesitan nuevos miembros. Es súper esencial el chat, pero casi siempre nadie lo usa. Entonces, hay una cosa que es súper importante y es los aspectos de todos nuestros héroes. Los aspectos de los héroes, los glifos, los artefactos, la ascensión para los que juegan en PC, el don de los elementos. Te otorgan a tus héroes ciertas habilidades que te ayudan con las estadísticas. Y esto ayudará, guerreros, a que tus héroes cada vez sean mucho más fuertes. Por eso nosotros no tenemos que descuidar esto. Yo tengo descuidados ciertos héroes y otros no. Otros los tengo bastante alticos, me falta muy poco, digamos. Aquí yo podría subirle el daño mágico a 30 a 40. Eso lo vamos a hacer en un próximo video, subirle todas las habilidades. Y esto nos ayudará a tener ventajas en las batallas. Y eso sí le tenemos que prestar mucha atención. Y los titanes guerreros también tienen esos aspectos. También tienen estos que le podemos subir, que van a servir un montón para poder hacerlo. Aquí está. Es aquí en el daño físico para Hyperion. Ahora, hay algo que es importante. Es que para los que juegan en PC, así que dimos un salto súper grande, tenemos el tema de las mascotas. Y el tema de las mascotas es algo muy interesante, porque tenemos la oportunidad de jugar otras alternativas como las aventuras, las mascotas, las invocaciones de mascotas. Y esto ayudará a las estadísticas en pelea. No es que te va a mejorar a tus héroes, te va a ayudar a las estadísticas para hacer un plus en tus peleas. Así que si tú tienes mascotas, tienes dos habilidades activas y una habilidad de patrocinio. ¿Cuáles son las habilidades de patrocinio? Ejemplo, aquí tenemos a Oliver, que es sinceramente uno de los que más me gusta. Tenemos las habilidades activas, que en este caso es el escudo de los aliados. Tenemos esta que es la cura del héroe. Y tenemos la habilidad de asistencia o la de apoyo, que es la que cura. Así que eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Y aquí pueden ver todas las habilidades de los héroes, de las mascotas. Y también hay unas, ya básicamente hay héroes específicos que necesitan mascotas específicas. Así que a veces es mejor utilizar el modo manual en combate, ya que podrás activar la primera habilidad de un personaje al momento adecuado. Y esto pasa exactamente con las mascotas, que es también lo que le estaba explicando con el tema de Faceless. Así que hay algo súper chévere también que tenemos aquí, guerreros, y es el tema de Asgard. Aquí el tema de las ascensiones, podemos conseguir piedras del alma, podremos hacer incursiones en el gremio. Aquí podemos hacer, esto es literalmente otro mundo, el tema del Hero Wars. Aquí dice acabas de unirte al gremio, tus incursiones, porque me acabo de unir a un gremio, obviamente. Aquí tenemos el gran árbol de la sabiduría. Nosotros tenemos que estar conscientes de que tenemos que saber en qué vamos a invertir las cosas y en qué no, porque siempre hay cosas muy limitadas, como el tema de la torre de la ascensión, que es bastante limitado, pero obviamente ustedes lo hacen, depende de lo que vayan a hacer. Entonces aquí tienen varias cosas que pueden hacer en el tema de Asgard. Y tenemos el valle, que ya ustedes lo conocen, que es, aquí podemos hacer torneos, el salón de la fama, pero aquí también pueden conseguir muchísimo. Pero es que ya para tocar el tema de gremio, nosotros tenemos que hacer un video especial. Ahora, vamos a hablar temas muy puntuales. ¿Y cuál es? Vamos a hablar de las cosas que no deberías hacer o que deberías hacer. Es que no te quedes con una sola composición de equipo, guerreros. Bueno, aquí les estoy mostrando obviamente el de PC, que yo no lo juego casi, pero bueno, ya que estamos aquí, vamos a mostrarlo. Y es que nosotros tenemos que tener 5 héroes principales y tenemos que tener otro equipo principal de 5 héroes más que nos ayudarán. Es más, ya deberían ser 3, no deberían ser una sola línea, porque en la gran arena sí o sí necesitamos 3 equipos. Aquí están súper bajísimos, literalmente este de PC lo tengo súper olvidado. Aunque tu equipo sea eficaz contra muchos oponentes, aún tiene debilidades. Y asegúrate de tener varias combinaciones de equipo a las que recurrir. De esa manera estarás preparado para enfrentarte a cualquier rival. Entonces esto también tenemos que ver, que no evites los modos de juego competitivos. Al principio puede parecer que es cómodo luchar contra los monstruos de campaña, pero enfrentarse a otros jugadores en la arena, que es lo que me pasa a mí bastante, que yo no lo hago, es porque los de la arena sí
le meten plata y son muy fuertes, entonces siento que puedo perder, tengo que aumentarle mucho las habilidades. Pero no tenemos que olvidarnos de esto, siempre es full refrescante y puedes hacerlo y aprender de tus oponentes, eso sí es verdad. Tenemos que mirar las líneas que están utilizando, nosotros podemos replicarla y podemos mejorar también por ahí. Ahora, ¿qué no debes hacer? No actualices guerreros todos los personajes al mismo tiempo. Enfócate en la primera línea y en la segunda línea. En esas dos. No que salió un héroe nuevo y enseguida lo vas a subir. No, no lo hagas. Eso es un error súper importante. En este momento hay más de 60, creo que hay más de 80, 90 héroes. Y obviamente es muy complicado centrarse en todos. Y mejor es utiliza 5, 10 hasta 15 como tus principales. Ahora, importantísimo, nosotros tenemos en el inventario piedras del alma. No las vendas, guerreros. Ustedes saben que esto es el oro prácticamente del juego, y si tú las vendes, pues no vas a poder mejorar tus héroes. Obviamente, si ya tú tienes tu héroe al máximo, listo, las que te sobran, eso te vas aquí en la tienda, en el mercader, y por aquí, bueno, en la de móvil si la tiene para vender las piedras del alma. Y no te saltes las misiones diarias, es súper importante. Estas que están por aquí en los correos, esta no es, vamos por aquí. Las misiones diarias te van a ayudar a subir un montón y obviamente esto va a permitirte de que vayas subiendo más y más. Así que, bueno, guerreros, eso ha sido todo por el día de hoy. Esto ha sido una guía para los principiantes, para aquellos que acaban de llegar al juego y yo sé que se encuentran muy perdidos y esto solamente fue la parte 1. Porque hay muchísimas cosas por hablar, como el Outland, la Gran Arena, la torre, que es el atrio de las almas para los que juegan en PC. En móvil tenemos también muchas otras cosas más. Pero bueno, entonces vamos poco a poco porque sí me interesa mucho esta guía. Y si quieres ver más videos sobre las guías, te dejo aquí la lista, que vas a estar viendo muchos videos sobre cómo aprender a jugar Hero Wars. Así que, guerreros, nos vemos.